Hoy vamos a hacer un webinar donde el objetivo es hablar del papel estratégico de la gestión forestal y la construcción con madera como motores de una bioeconomía sostenible. Esto se hace en el marco de un proyecto que se llama Forested, que está financiado por la Fundación Biodiversidad y que está liderado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en asociación con la Asociación Gallega Forestal, con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y con el Consorcio Forestal de Cataluña. En este proyecto lo que estamos haciendo es estudiar cómo podemos usar en el mundo de la construcción diversos tipos de especies forestales, porque la experiencia dice que si básicamente basamos nuestra economía en, por ejemplo, para usar solamente pino para la construcción, pues quiere decir que habrán maderas que tradicionalmente se utilizaban también para construir, como el castaño o el roble u otras que se irán abandonando, por lo tanto los bosques irán dejando de tener valor económico, menos personas los cuidarán y por lo tanto a medio plazo se perderá biodiversidad en los bosques de España. Y por eso estamos haciendo un proyecto que será con unas exposiciones que será presentado en Barcelona, Madrid y Santiago a partir del mes de noviembre y con motivo en el marco de este proyecto, hemos organizado este seminario donde voy a pasar a introducir a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Carla Ferrer, que es arquitecta y es coordinadora, entre otras muchas cosas, coordinadora de la Red Española de Construcción en Madera Industrializada que se llama Más Madera. Ella hará de moderadora. Tenemos también a Elena Orte, que es arquitecta de Madrid, de la empresa Suma, y han hecho muchos proyectos de construcción con madera, y entre otros la Biblioteca Gabriel García Márquez, que fue galardonada como mejor biblioteca del mundo, yo creo que el año pasado. Tenemos también a Cristina Montserrat, que es ingeniera de montes, fundadora y directora de Entre Arbres y Árbol Ninja, y es decana en Cataluña del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Tenemos también a Begoña Serrano, que es arquitecta de la Escuela de Arquitectura Superior de Arquitectura de Valencia, perdón, y es directora de la Cátedra Maderamen y del Instituto Valenciano de la Edificación. Tenemos a la arquitecta Celsa Pesqueira, que hace proyectos y trabaja como arquitecta, y tenemos a Emma Romero, que es arquitecta, trabaja en FINSA, en el diseño y desarrollo de sistemas constructivos. FINSA es una empresa con la que hemos colaborado en este proyecto de Forested. Por tanto, lo que vamos a hacer es que les hemos pedido a la primera ponente, que será a Elena Orte, que haga una presentación un poco más extensa, porque ella también es docente, pero al mismo tiempo tiene un lado práctico, digamos, haciendo proyectos, algunos de ellos calificados como los mejores proyectos del mundo, en este caso construido con madera. Hará una presentación de un máximo de 15 minutos y luego harán unas presentaciones cada uno de nuestras invitadas y Carla, que irá moderando a partir de ahora toda la sesión, pues generará un debate y una discusión y habrá un turno de palabras abiertas para todo el mundo. Por lo tanto, muchas gracias por estar hoy aquí y Carla, si te parece bien, le damos la palabra Sí, a... te la doy a ti, tú se la das a quien quieras, ¿vale? exacto. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias también a Laia por la organización de este fantástico panel, que son de todo mujeres, que siempre es un esfuerzo, y agradecer a todas vosotras que la participación y a todas las personas también que os habéis unido. Esperamos que sea interesante para todos. Pues como decía Vicente, doy la palabra a Elena y nada, Elena, cuando quieras, si quieres compartir la presentación, adelante. Muchas gracias, Vicente, Laia, Carla, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros hoy en este webinar que seguro que salen temas de lo más interesantes. A ver si consigo. Ya veis la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, simplemente presentarme que en el año 2005 nosotros, yo y mi socio Guillermo Sevillano, fundamos Suma.
Y no fue hasta el año 2010, 5 años después, que nos encontramos de una manera como muy casual con este tema de la madera estructural, porque desde luego en los años que nosotros habíamos estudiado en la universidad nadie nos había enseñado absolutamente nada de estos sistemas constructivos. Las únicas veces que salía la palabra madera era como en rehabilitación para iglesias o ¿no? Edificios como muy antiguos. Entonces, bueno, eso, en el año 2010 nos encontramos con este material y desde entonces ha sido el eje sobre el que pivotan todos nuestros proyectos, que por unas razones o por otras, pues al final nos hemos terminado especializando en vivienda, en vivienda privada o pública y luego en bibliotecas, sobre todo como equipamientos públicos. La madera para nosotros no solamente es estructura, como se puede ver en este collage de distintas obras, ¿no? en las que hemos hecho, sino que también tiene para nosotros una capacidad única de generar espacios con unas cualidades irreemplazables, ¿no? Como iré contando luego más adelante. Con una capacidad muy alta de generar esta calidad y esta calidez que ningún otro material tiene. En el momento en el que nosotros empezamos a trabajar con madera y sobre todo no solamente a introducirla a nuestros proyectos, sino cuando esos proyectos empezaron a construirse, que era allá por el año 2018-2019, ¿no? Cuando empezábamos a construir proyectos en madera, es verdad que la industria en España todavía no acompañaba y no había industria, la capacidad industrial de nuestro país no, pues por ejemplo para la Biblioteca Gabriel García Márquez, para todo el volumen de madera que se necesitaba no había una industria que lo acompañara y es verdad que en estos casos que son los más conocidos en el estudio, están ejecutados con madera que viene de Europa, pero no de España. Sin embargo, en los proyectos, por supuesto, que estamos trabajando ahora en el estudio, esto ha cambiado porque ahora estamos ya en el año 2025, la industria en España se ha activado muchísimo, hay ahora mismo muchas iniciativas que ya han sido muchas plantas, ¿no? de transformación y de producción de CLT y de sistemas complejos, ¿no? de madera estructural. Y entonces los proyectos con los que estamos trabajando ahora, por supuesto, son de material local y sobre todo también con un intento de variar en función de las prestaciones que se buscan de la madera, de variar la especie vegetal con la que se trabaja en cada uno de los proyectos relacionado con diferentes exigencias que le pedimos al material en cada uno de los proyectos. Os cuento brevemente algunos de los temas, ¿no? que trabajamos en el edificio que seguramente sea más reconocido en nuestro estudio, ¿no? que es el de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que es un concurso que ganamos en el año 2015, donde ya cuando presentamos el concurso, ya lo presentamos con la propuesta de construir absolutamente toda la estructura en madera, en una combinación de CLT y GLT. Y fue uno de los puntos clave que hizo que la propuesta fuera ganadora. Era una época en la que todavía no había no estaba tanto en el debate general arquitectónico el tema de la madera, empezaba a arrancar. Ahora en Cataluña, por supuesto, hay un montón de proyectos que se plantean en estructuras de madera. Yo creo que en el norte de España está mucho más arraigado y conforme vamos bajando a Madrid, nosotros que tenemos el estudio en Madrid sabemos que construir en madera todavía es más complejo y todavía no ha llegado a calar
¿no? del todo. Está también en transformación, pero va un poco más lento que en el norte de España. Bueno, para la biblioteca, la propuesta de construir en madera era fundamental, no solamente por todas las ventajas medioambientales que todos los que estamos aquí reunidos conocemos de sobra, y creo que no es necesario que me extienda, ¿no? Pero para nosotros la madera, aparte de los beneficios medioambientales, ecológicos y sociales que tiene en cuanto al desarrollo rural de las zonas de los bosques, para nosotros es un material que tiene un impacto social muy importante, ¿no? Porque para nosotros es el único material frente al hormigón, acero, otros materiales más tradicionales, es el único material capaz de socializar, el único material capaz de generar como un vínculo, unos vínculos emocionales, afectivos, ¿no? Por todas sus cualidades ápticas, olfativas, de transformación de la luz. Es un material estructural, pero que a la vez se convierte en mueble, a la vez ¿no? Es táctil, bueno, elimina el concepto de pared fría, ¿no? Es regulador de la humedad, o sea, tiene tantas ventajas a nivel psicológico, ¿no? Cuando habitas los espacios que están envueltos en madera, que son todo ese conjunto de prestaciones, ¿no? Con las que trabajamos y que intentamos también explotar al máximo las posibilidades, ¿no? Intentamos entender todas las características intrínsecas que tiene este material para aplicarlo en los proyectos. Por tanto, no solamente se estructura, sino que a la vez cualifica los espacios, y todos, en la mayoría de los casos y siempre que podemos, dejamos el material visto para que pueda ser disfrutado, ¿no? Nosotros cuando redactamos, tanto en el proceso de redacción del proyecto como luego en obra, trabajamos muy de la mano de la industria y intentando entender, ¿no? Toda la cadena de valor y de transformación del material para, bueno, fundamentalmente eso, para conseguir extraer, ¿no? Todas las prestaciones del material. Y luego, como trabajamos la madera, bueno, al final como ebanistas, ¿no? Pues trabajamos muy de la mano también de los montadores para entender bien sus procesos de ensamblaje y explotar al máximo estas cualidades, ¿no? Entendemos que al final que la madera, fundamentalmente en este proyecto de la biblioteca, ¿no? Bueno, al final ha tenido un papel muy relevante, ¿no? En este edificio, que es un edificio que es un equipamiento que está siempre abarrotado de gente, ¿no? Entonces, al final, pues la gente que lo visita, nuestras 1.500, 1.800 visitas diarias que tiene la biblioteca, al final son personas, ¿no? Usuarios que se han acercado a la madera de una manera distinta, ¿no? Ha conseguido romper ciertos prejuicios que había en la madera. Al principio, cuando se empezó a montar la estructura en el barrio, pues generaba como mucho debate, ¿no? Porque yo hablaba mucho con los vecinos, ¿no? Y ya la manera en la que se monta, ¿no? El sistema de puzzle, ¿no? La industrialización de las ventajas que tiene en cuanto a que no genera ruidos ni polvo, ¿no? Los vecinos ya estaban con la curiosidad, ¿no? Y ahora que pueden sentirla realmente y vivirla, pues yo creo que ha roto como muchas barreras, y el impacto social que ha tenido en cuanto a que está visible en un equipamiento abierto al público ha sido muy relevante. Y nada, simplemente por terminar, que la madera para nosotros es como, bueno, es una manera, ¿no? de empoderar a los usuarios, ¿no? A través del uso de un material noble que al final engrandece
los espacios, ¿no? Y hace que las relaciones con el propio edificio sean distintas que si este edificio estuviera construido en un material distinto, ¿no? Entonces ha sido como muy relevante para nosotros el uso. Y nada más, no quiero tampoco extenderme mucho más. Muchas gracias, Elena. Perfecto. Pues pasamos entonces a Cristina Montserrat. Hola, buenas tardes. Bien, yo primero me presento, explico un poco a qué nos dedicamos y también al colectivo profesional al que represento. Y si os parece bien, pues os doy un poco mi visión sobre la temática de esta mesa y lanzo también algunas preocupaciones, ¿vale? Para que luego lo podamos comentar. ¿Sí? Perfecto. ¿Me escucháis bien, Perfecto, Sí, genial. perfecto. Muy bien, pues bien, soy Cristina Montserrat y soy la fundadora de las dos empresas que ha comentado Vicente, Entre Arbras y Árbol Ninja. Sé que cuando habéis escuchado Árbol Ninja todo el mundo habrá puesto, porque es curioso el nombre. De hecho, yo a esta empresa le quería llamar Entre Árboles, pero este nombre ya estaba cogido en el registro mercantil y por cosas de la vida, pues al final ha acabado siendo Árbol Ninja. Es una empresa pues que está en Andalucía, desarrolla la misma actividad que Entre Arbras aquí en Cataluña. Nos dedicamos a la ingeniería de montes y también a los estudios medioambientales, realizando pues, estudios, direcciones de obra, peritajes y formaciones para universidades y para otros centros educativos. Y Entre Árboles en el sur realiza la misma actividad, aunque su nacimiento ha sido sobre todo también por un proyecto de Fundación Biodiversidad, por cierto, donde lleva a cabo acciones formativas en zonas rurales, en el Parque Natural de Sierra Morena de Sevilla, realizando formaciones a colectivos vulnerables de exclusión social, sobre todo a las mujeres, en temas como la prevención de incendios, el uso tradicional de productos forestales no madereros, la emprendedoría, etc. Y por otra parte, pues también estoy de decana del Colegio de Ingenieros de Montes aquí en Cataluña, que nos dedicamos pues a defender y hacer visible nuestra profesión, que no es muy conocida, seguro que pocos ingenieros de montes conocéis y de hecho pues tengo el gusto de encontrarme hoy mismo en Asturias porque es el Congreso Forestal Español que se celebra cada 4 años, así que estoy aquí en Asturias disfrutando de hablar con los compañeros y compañeras del sector. Bien, y sobre el tema que nos lleva a esta mesa, ¿no? Que es la relación de la gestión forestal y la bioeconomía y esta oportunidad que tenemos, ¿no? de la madera como uso constructivo. Yo deciros, además, estando en el Congreso, que hemos tenido oportunidad de comentarlo, con todo este crecimiento, oportunidad, ¿no? que tenemos delante, cómo hemos ido evolucionando. Y por otra parte también los grandes retos que tenemos, ¿no? a nivel de legislación y que la verdad es que me apetecía mucho de comentarlo en esta mesa de debate, también porque desde la arquitectura, ¿no? también poder aprender, ¿no? de vosotras de todo ello, porque dentro de lo que es la gestión forestal, como las competencias en gestión forestal están, digamos, se gestiona desde cada comunidad autónoma, ahora mismo hay muchos obstáculos que impiden o no facilitan pues algunas cosas, ¿no? Y que realmente son las líneas de actuación que se deberían de seguir, ¿no? Siguiendo las políticas forestales europeas, etc. Entonces, pues bueno, explicaros que actualmente hay muchas incompatibilidades que dificultan esa gestión forestal debido a que hay diferentes organizaciones, administraciones, perdón, que tienen iguales o diferentes competencias y que dificultan esa gestión forestal, ¿no? Y me gusta de comentarlo porque no es algo pues, que se sepa en la actualidad, ¿no? Y que realmente pues, es un gran reto pues, que tenemos delante
y que aunque ya hay herramientas, ¿no? Y se han llevado a cabo diferentes acciones para solucionarlo, pero me gusta exponerlo porque realmente no es fácil llevar a cabo una gestión forestal actualmente en Cataluña, ¿eh? Ahora hablo en Cataluña. Esto sucede porque actualmente, a pesar de que tenemos la administración forestal, de que nos autoriza para hacer trabajos forestales con unos planes de ordenación bien planificados y con certificación, hay muchas incompatibilidades, sobre todo con planeamientos urbanísticos y municipales, y que a pesar de que la administración forestal debería de ser la principal competente, ¿no? Pues para poder tomar esa decisión y autorización para llevar a cabo esa gestión forestal, pues a veces esas incompatibilidades hacen que no se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos pues todas esas herramientas y planificación y ordenación que se lleva a cabo pues desde ingenierías forestales, como por ejemplo la nuestra, ¿no? O también desde la propia administración, pero por otro lado pues tenemos como estas incompatibilidades de normativas, ¿no? Y que yo tenía ganas de exponer aquí porque creo que es un tema muy interesante y porque quizás no es tan conocido por el sector forestal, ¿no? Y bueno, nada más, por no alargarme, yo quizás prefiero pues Sí, sí. que vayamos No, pues hablando tomamos nota y y así, debatiendo. y así tenemos también para el debate esa cuestión. Pues iba a decir Genial. de Cataluña pasamos a Valencia, pero de Asturias pasamos a Valencia y doy la palabra a Begoña Serrano. No sé si estás en Valencia, creo Sí, que sí. sí, yo estoy en Valencia. Con esto de las jornadas online puede estar uno en cualquier sitio del mundo. Claro. Estoy en Valencia. Bien, pues buenas tardes y nada, yo lo que os voy a contar es la experiencia un poco desde la Cátedra de Madera de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación, que tiene la sede también en la Universidad Politécnica de Valencia, y en las dos estoy de directora y muy involucrada en temas que tienen que ver con la construcción en madera. La cátedra surge porque, obviamente, viendo lo que está pasando ya no en Europa, sino en España, ¿no? Cómo está implantándose, cómo el material, cómo es la madera, se ha recuperado en estructura y en construcción, y resulta que en la propia universidad no se daba ni una asignatura de estructuras de madera y muy puntualmente en algunas cuestiones de revestimientos y poco más. Entonces se nos dio la oportunidad desde el rectorado de crear una asignatura dentro del máster habilitante específica de la cátedra para que planteáramos todo lo que quisiéramos a nivel técnico, de difusión. La verdad es que ha sido un éxito porque es una asignatura en la que solo pueden matricularse, en principio como optativa, 30 alumnos, y cada vez que se abre, la primera hora ya se llena. Entonces hay esperanza, ¿no? Ahí es una alegría ver los alumnos, el interés que tienen, y ya llevamos cuatro cursos, ¿no? Y ahora se nos ha llenado igualmente y es una pena porque se queda una lista de espera importante de alumnos que quieren cursarla. Bueno, desde la cátedra pues se han hecho, por ejemplo, tenemos a disposición en la web de la cátedra, si buscas Cátedra Maderame, una cantidad de píldoras que llamamos, que son conferencias, bueno, de suma tenemos alguna también, conferencias que pensamos interesantes de todos los ámbitos y todos los sectores vinculados a la madera, no solo el diseño de edificios desde un punto de vista proyectual, sino todo lo que son los centros de transformación, el control de calidad, la digitalización, los programas de avanzados como CADWORD o todos estos que son específicos de diseño y de cálculo, en fin, están a disposición de cualquiera de forma gratuita y tenemos un repositorio importante que se han convertido, la verdad, en un referente. Por ejemplo, también cosas que hacemos que abrimos a veces a otras universidades, trabajamos también con colectivos como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos Técnicos, se lanzan talleres Design and Build, es decir, los alumnos durante la asignatura que tenemos hacen una competición en la que diseñan una pequeña estructura que luego se construye entre los propios alumnos, aunque está abierta, y se invita siempre a universidades. Hemos trabajado con la Universidad de Alicante, por ejemplo, pero ya se han enterado y este último año nos ha venido una universidad de Japón y otra de Polonia, o sea, está cogiendo
un empaque importante estos talleres Design and Build, están teniendo bastante éxito. Y luego también pues todos los premios, concursos para cuando hay ferias como Maderalia o cualquier otra, siempre intentamos estar presentes y muy activos. Pues por ejemplo el stand lo diseñan los alumnos y lo construyen los alumnos también con un concurso que se lanza. Y luego pues hacemos siempre exposiciones intentando ir más allá de la universidad, ir más allá de lo que es a nivel profesional, sino también a nivel social, hacer esa difusión porque creemos que es importante. Entonces hacemos muchas exposiciones con catálogos que vaya calando y las vamos haciendo, las exponemos en muchos sitios que no es estrictamente el ámbito profesional y universitario. De hecho, también abrimos una línea de cooperación con países como Guinea Ecuatorial, que tienen las mejores maderas del mundo, y es una pena cómo las están vendiendo y están construyendo, les dan a cambio, pues países como China, se llevan una cantidad de madera buenísima. Yo no he visto nunca maderas como las que hay allí. Tienen resistencias muy superiores al hormigón. El hormigón estamos hablando de 30-25 megapascales, tienen maderas de 120 megapascales. O sea, eso es una burrada. Y bueno, pues allí se llevan esa madera y a cambio pues les dan unos bloques de hormigón porque tienen obsesión, allí le llaman el material permanente, le llaman a los bloques de hormigón, con unas dosificaciones pésimas, que es arena pura que se deshace teniendo las maderas que tienen. Entonces estamos haciendo una cooperación interesante con el gobierno, con la universidad, para que tomen conciencia del material que tienen y que lo valoren, ¿no? No porque lo asocian a gente, pues barrios más marginales, gente pobre, pues se asocia, es curioso, pero cómo se asocia. Pero bueno, también en Europa hemos tenido nuestros prejuicios con la madera, ¿no? Cuando te dicen, bueno, el cuento de los tres cerditos, siempre lo digo, qué daño ha hecho el cuento de los tres cerditos a todo esto. Pero es verdad que la sociedad hay que educarla, pero también un poco a los profesionales, porque a veces los alumnos presentan TFMs con madera y los propios compañeros son los que más pegas ponen a todas estas cuestiones. O sea, es que falta concienciar hasta la profesión. Y bueno, pues ahí estamos trabajando todas estas cuestiones y desde el IBE, pues por ejemplo, como dato curioso, en colaboración con la cátedra lanzamos un curso de madera, de construcción con madera, que es el que más éxito ha tenido en la historia de formación del Instituto Valenciano de Edificación. O sea, que se nota que hay un interés, ese y el de industrialización. Son los dos cursos que más éxito han tenido, pero además van de la mano, porque hablar hoy en día construcción de madera es hablar de industrialización. Es decir, esto vendrá sí o sí, porque la industrialización va a venir por narices, porque no hay mano de obra, porque los tiempos hay que agilizarlos, más en Valencia, ya sabéis el problema que tenemos brutal de la DANA de septiembre del año pasado, donde se han quedado un déficit de vivienda brutal. Entonces se va a lanzar ahora el gobierno unas experiencias de construcción industrializada, estamos teniendo reuniones con el sector, y bueno, pues ahí ya no empresas de CLT, sino empresas que trabajan con entramados de madera, pues han venido y están colaborando a ver cómo se puede lanzar estas viviendas industrializadas que las sacará la Generalitat Valenciana, donde la madera pues va a tener un papel relevante seguro. De hecho, estamos ayudando, lanzamos una experiencia piloto con declaraciones ambientales de productos. Ya sabéis que nos lo piden ya de forma obligada. Se aprobó el Reglamento de Productos de la Construcción en 2004, la Directiva de Eficiencia Energética del 2024, las dos, y va a transformar en los próximos 4 años el sector de una forma radical. Entonces, estamos ayudando a esas empresas pioneras que están utilizando la madera, sobre todo entramados de madera, que a lo mejor no es todo grandes empresas vascas que todos conocemos, pero hay otros que están empezando y entonces pues hay un programa que le hemos llamado DALAB, que con fondos públicos estamos haciendo les facilitamos las declaraciones ambientales de producto, que es un dinero, tanto el hacer la CV como luego registrarlas. Ya sabéis que en España tenemos 2 bases importantes de DAB. Y bueno, ahí estamos trabajando con eso. Yo lo dejo aquí si queréis y luego seguimos trabajando más. O sea, trabajando Exacto. sí, seguro, pero hablando más de todos estos temas. Súper, Gracias. muy interesante, Begoña, muchas gracias. Pues ahora cedo la palabra a Celsa Pesqueira. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí, perfecto, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Celsa Pesqueira, soy arquitecta, tengo un estudio de arquitectura en Pontevedra, pero a la vez mi invitación viene a través de la Asociación Forestal de Galicia, también como propietaria forestal. Es decir,
voy a intentar hacer una visión muy, muy breve perdón, que no sé qué pasa. Una visión muy breve que aporte estos dos focos, ¿no? Estas dos interferencias. Por una parte, la gestión forestal como herencia y como práctica cultural. Y por otra parte, también lo que ha llevado a entender la arquitectura como un respeto al territorio y al propio material. En mi caso, como decía Cristina, ella está en Cataluña, yo me voy a centrar en Galicia, que es el territorio que conozco. En Galicia hay una situación que es que el 98% de los montes son privados, pero de esos prácticamente el 70% sigue en manos de pequeños propietarios o familiares, es decir, familias no son solo un 20-30%, 30% son cooperativas o grandes propietarios. Entonces es un escenario complejo, es decir, tiene muchos defectos, obviamente, que podemos comentar luego, porque la gestión, pues obviamente cuando hay un problema gigantesco de minifundio, pero también voy a intentar dar una versión romántica, que es lo que a mí me han transmitido a mi familia, de legado histórico. En mi familia, mi bisabuelo ya tenía tierras, mi abuelo se dedicó toda la vida a la gestión de la madera, tenía un aserradero. Mi tía y mi madre luego se dedicaron a la gestión, bueno, independientemente de sus profesiones, hay un trabajo de gestión de madera y luego estamos como la nueva generación de familia que digamos que hemos ido no solo por profesión, o sea, digamos, no de una manera profesional, sino desde pequeños aprendiendo toda la profesión o la gestión del legado. Me gusta entenderlo como un legado, pero independientemente de que sea una industria muy potente, muy, muy potente, también me interesa desde una manera cultural, de gestión del territorio, que es como, digamos, como a mí me lo han inculcado. Ese amor, lo que decía también Vicente, de ese, digamos, amor por la tierra, que no te lleve solo a zonificar los montes en las maderas más productivas, sino que, oye, vamos a entender todo este legado, vamos a biodiversificar las especies para, dentro de nuestra pequeña colaboración al planeta, no centrarnos, pues, por ejemplo, en un problema gigantesco que hay aquí con el eucalipto, con la producción de eucalipto, de pino, sino que yo ya vengo de una tradición de decir, oye, vamos a intentar plantar en toda esta zona castaño. El castaño se planta así, se trata así, las podas hay que hacerla de este modo y para conseguir unas piezas que estén bien. Entonces, digamos, todo esto, lo que a mí de manera personal me ha inculcado es, digamos, un entendimiento del entorno desde pequeña, porque yo desde pequeña era, vamos al monte a ver cómo va esto, hay que ir a podar no sé qué, mira las podas de esto, etcétera, etcétera, vamos a plantar. Y realmente es algo bueno, que yo realmente lo tengo como una herencia patrimonial maravillosa, obviamente con todos los problemas que alrededor de esto genera, ¿no? Digamos, ¿qué nos produce esto? También eso, un amor por saber, un amor y un entendimiento de saber cómo se producen los materiales. Cuando tú eres consciente de todo el tiempo que ha llevado y todo el esfuerzo que lleva llegar a tener esa cantidad de material que tienes en las manos, también puedes darle mucho más valor. Es decir, yo a veces me encuentro en las obras diciéndoles a gente, oye, pero es que aquí los nudos, esta poda, o casi escogiendo piezas de madera como si fuesen, pues como, no sé, como se suele hacer también, pues tablas de mármol y todo esto, ¿no? O sea, esta, tal, y, y bueno, y eso. Entonces tenemos esa visión un poco doble. Por otra parte, también dentro del estudio, o sea, obviamente tenemos la suerte de trabajar con unos artesanos que nos hemos hecho
alrededor, unos carpinteros maravillosos y eso, pero también hemos tomado la conciencia de, digamos, lo que decís un poco dentro de la educación de todo el proceso, también educar un poco a los clientes en el trabajo local, en el material local, en el que no solo sea la suerte, sino el auténtico privilegio de poder tener pues en sus casas, nosotros sobre todo trabajamos para clientes privados, pues piezas de madera que se han producido a 30 kilómetros, que están certificadas, que son de unos montes en los que se ha puesto mucho cariño. Y, perdón, y eso. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyectito, que esto ya es a nivel personal, que es llevar ya estas piezas. Teníamos una partida de madera localizada de hace 50 años, en la que conseguimos localizar de qué monte salía, con lo cual con eso vamos a hacer unas piezas y esas mismas piezas, o sea, esas mismas serie de castaños se han plantado en el mismo monte. Con lo cual, todo lo que salga de esa partida, que son como unos 120, 130 piezas, le llamamos maderas, se va a producir, va a haber una parálisis y va a volver dentro de pues 30 años, lo que sea, 20, 30 años cuando ya esté, y entonces es un poco cerrar el círculo de algo finito, algo absolutamente localizado, producido aquí, que se va a transformar aquí y que se va a diseñar completamente aquí en un radio de 30 kilómetros, ya llevado completamente a lo cerrado. Y nada, bueno, eso, luego comentamos. Pues sí, me paso la palabra ahora a Emma, que creo que también estará en Galicia, a lo mejor me equivoco. Sí, sí, aquí estoy en Santiago esta vez. Pues nada, agradeceros la invitación a este encuentro porque verdaderamente pues unir gestión forestal y construcción y arquitectura es muy necesario, ¿no? Porque estamos como al inicio y en teoría, ¿no? Casi al final de la cadena y es muy importante tomar conciencia, como decía Celsa, bueno, de que cuando utilizamos materiales hay detrás muchísimo trabajo de mucha gente, ¿no? Para que nosotros podamos disponer de ese material. Mi función en FISA, que soy directora de soluciones constructivas y llevo 20 años trabajando en conectar disciplinas, ¿no? Al final, porque es introducir la visión de los profesionales de la arquitectura y la construcción y conectarlo con la industria, pues me permite también entender, ¿no? Que es necesario y somos muy conscientes en la empresa, ¿no? De que en este momento es muy importante, por lo que hemos aprendido en experiencias de otros lugares, la generación de ecosistemas locales, ¿no? En casi todas las regiones donde la madera en construcción tiene un impacto relevante, pues ha surgido a base de crear ecosistemas empresariales de pequeñas y medianas empresas conectados y trabajando en equipo que surgen de forma local, ¿no? Y para nosotros es importante en ese sentido, como industria, también entender que tenemos que revalorizar el recurso y para eso tenemos que, por una parte, activar hacia atrás, ¿no? La cadena, porque si nos interesa también establecer dinámicas ejemplares en la parte de gestión forestal. Ahí nuestro equipo forestal, que lleva muchos años trabajando mano a mano con los propietarios forestales y últimamente también con comunidades de montes, ¿no? Que es una figura propia aquí en Galicia, donde la propiedad del monte es mancomunado, para entender que todo lo que es forestal es un recurso que tiene un valor ecosistémico mucho más allá de la estricta producción forestal y que además se debe de hacer en clave diversa porque lo contrario nos hace mucho más débiles o estamos más expuestos a las adversidades, ¿no? En el ámbito de la construcción, hace unos años, pues tomamos la decisión, después de un estudio relevante de mercado, de invertir en la producción de CLT, también con esta misma intención, ¿no? De decir, bueno, siempre se decía, con la madera de aquí no se puede hacer productos constructivos porque siempre miramos a lo de fuera como si nos pareciese que ellos lo saben hacer mejor, ¿no? Y luego vienen los de fuera y nos dicen, ¿cómo no estáis valorando el recurso que tenéis, que es tan válido como el que hay en otras latitudes? Y bueno, nuestra intención ahí también es pues traccionar la cadena hacia atrás. De hecho, pues para la fabricación de nuestro CLT, pues tenemos madera de más de 10 aserraderos diferentes, además del aserradero propio, también porque nos permite hacer un estudio de cómo está la madera para fines estructurales, porque tenemos que saber
entender pues, qué parte de madera se debe utilizar para un uso y qué parte se debe utilizar para otro, ¿no? Y aunque somos conscientes de que el CLT pues, y la construcción con madera masiva es una forma de que constructores y arquitectos se animen a utilizar la madera, también somos conscientes de que la tendencia va a optimizar cada vez más el uso del material, ¿no? A medida que se conocen mejor sus prestaciones y que aprendemos a utilizarlo, pues somos conscientes de que con menos madera también se pueden hacer sistemas constructivos altamente eficientes, hibridando sistemas, entonces estamos también en proyectos de investigación o más innovadores en esa línea, con sistemas mixtos, combinando hormigón y madera, por ejemplo, o también bueno, a través de algoritmos con colaboraciones como con empresas con Strong Ford, donde conseguimos optimizar mediante la colocación de las virutas cuál es lo más óptimo para utilizar la madera, ¿no? Y ahí es nuestra visión, ¿no? Entender que bueno, el recurso y el territorio pues tiene muchas visiones y es importante entendernos entre todos. Siempre tendemos a dirigirnos a las disciplinas que no son próximas como con contrariedad, cuando la realidad es que una vez que aprendes pues, de los forestales, de los industriales, pues vas incorporando una riqueza que simplemente tiene beneficios en la generación de ecosistemas locales. Muchas gracias, Emma. Nada. Ya han salido muchas ideas muy interesantes y creo que ahora el tiempo de debate se ha ido reduciendo, pero creo que en cualquier caso ya con las contribuciones ya tenemos tantos elementos que a este punto yo creo que os voy a lanzar una pregunta a todas, a ver quién se atreve a contestarla, porque también es una provocación, y después también recogeremos preguntas del público por si también alguien quiere aportar algo. La pregunta mía tiene que ver con el tiempo, o sea, ya un poco en todas vuestras intervenciones, bien sabemos que la madera necesita tiempo, ¿no? Pero apuntabais en manera diferente con el tiempo, ¿no? O sea, Elena hablaba de que hace una década para construir un edificio importante en madera en España había que recurrir a producto exterior. Probablemente Cristina en menor medida, pero también, o sea, este avance de primero trabajar en Cataluña, luego desplazarse, o sea, o operar también en otras regiones, ¿no? Como algo también que va en desarrollo. Begoña, tú hablas a nuevas generaciones, ¿no? O sea, el tiempo es el futuro al que hablas, ¿no? O sea, el hecho de que los estudiantes tengan interés hoy quiere decir que mañana estarán interesados en construir con este material. Y por supuesto también vosotras, Celsa y Emma, también tenéis ese sector, ¿no? Y lo que yo os quería preguntar es, si pensamos en dentro de una década, si hace una década teníamos que importar el material, dentro de una década, ¿dónde os imagináis vosotras que está España en madera en el 2035? Es decir, vemos que hoy día hay muchos proyectos, muchas iniciativas, pero todavía la madera todavía es una alternativa minoritaria en la construcción en nuestro país. Entonces, yo os preguntaría, o sea, para asegurar también que este crecimiento e interés sobre construir en madera venga acompañado de una economía biodiversa, ¿cuál es la principal acción que vosotras os imagináis que desde vuestra propia profesión tiene que ocurrir? O sea, ¿o dónde veis una parte de la esperanza y también qué es lo que os imagináis, ¿no? De dónde nos podemos proyectar dentro de 10 años y a lo mejor es un poco largo, pero a lo mejor no hace falta 10 años, a lo mejor estamos solo hablando de 5 o a lo mejor dentro de 10 años es poco, tenemos que hablar de 25. No sé si quién de vosotras quiere contestarme, si no os tendré que apelar como en el colegio. Yo misma, si quieres, te doy mi punto de vista. Yo siempre comento que en 1925, no 2025, no me equivoco, en 1925, cuando irrumpe el uso del hormigón, cuántas centrales hormigoneras había, cuántas centrales de cementos había, y imagino que en aquel momento dirían, este material nuevo, esto es imposible, no hay tanto material como para... ¿Quién nos iba a decir que en solo 15 años después había arrasado con todas las formas de construir lo que son las estructuras de hormigón y una arquitectura que llevaba haciéndose 2000 años, de repente en 1925 cambió, en 1925 a 1930 se instauró a lo bestia ya en 1960-70 con todo el desarrollismo industrial. Nadie apostaría por eso, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio de modelo exactamente igual que ocurrió hace 100 años. Se está reproduciendo. ¿Qué lo va a acelerar también? Por lo que os he comentado, todas las directivas europeas que nos vienen, es que yo no entiendo si no es a través de la digitalización y de la industrialización
que hagamos esos procesos que nos pide Europa. Entonces, ahora mismo decirme un material que reúna todas las condiciones, ya no de digitalización para garantizar la transición digital, sino la ecológica, cuando nos empiezan a pedir esas datos, cuando nos empiezan a pedir todos los impactos medioambientales, cuando no ya sea transparencia al sector de dar esos datos, sino cuando te empiezan a exigir una cantidad mínima en cuanto a energía embebida, ya no operacional, como estamos haciendo ahora, sino la huella de carbono, la embebida. Entonces, ahí donde yo creo que como decía un amigo el otro día, si no es por amor será por dolor, pero implantarse se va a implantar y yo creo que más rápido de lo que pensamos. Yo soy en ese sentido bastante optimista, ¿no? Y luego también lo que comentaba Emma, me ha gustado mucho lo que dice de interactuar todos los sectores. Es verdad que estamos siempre intentando trabajar en nuestro ámbito con arquitectos o con ingenieros o los ingenieros forestales por otro sitio. Nosotros a los alumnos los llevamos a los centros de transformación de madera, los llevamos a los bosques de explotación controlada con sellos. Creemos que es importante que conozcan todo esto y parte de la asignatura es esa, que no vayan solo a ver edificios construidos en madera, que es muy importante, sino que vean todos los eslabones de esa cadena y que sean conocedores. Yo creo que está muy bien. Pero bueno, era un comentario de Rey de Emma que me ha gustado mucho. Pienso que es importante. Gracias. Esa es mi visión. Gracias. Emma, si quieres recoger el testigo. Sí, claro. A ver, en la misma línea, ¿no? Yo tengo una perspectiva un poco de que, claro, como estamos muy metidos en el lío, ¿no? Pues parece que la construcción con madera ya está ahí, ya llegó, es tendencia, va más, y luego la realidad de los datos siempre nos arroja que en España no superamos un 3% de todo lo que se construye, y eso mirando la estadística con cariño, ¿no? Entonces sí es cierto que comparado con otras regiones europeas, ¿no? Pues están de forma natural en porcentajes en torno al 12, 15, sitios mucho más, o sea, con una tradición más larga, pues llegan incluso a un 30% de lo que se construye, ¿no? Con principalmente estructura de madera y sistemas en base a materiales biobasados, ¿no? Porque a veces hablamos de la estructura y nos olvidamos pues de pues, todos los aislamientos base madera, bueno, y otros tipos de materiales, ¿no? Que son biobasados y que al final se nos apunta como la alternativa clara para construir a futuro y garantizar pues, la densidad habitacional que hace falta, mitigar todo el tema de cambio climático con la descarbonización, ¿no? Y parece como muy lógico que la madera nos lleva todo eso de la mano y lo que se apuntaba también, ¿no? Que decía Begoña, es que construir con madera ya nos obliga a trabajar en seco, por tanto, cuanto más off-site mejor, es decir, de forma industrializada, el nivel de precisión que se requiere es milimétrica, con lo cual pues tienes que trabajar en procesos colaborativos digitales. Cuanto antes se integren los agentes a desarrollar el proyecto, pues muchísimo mejor, porque iremos todos diseñando acorde a lo que luego se va a poder producir y colocar en el sitio. Entonces, bueno, hay una serie de capacidades que todavía a nivel país son emergentes, hay experiencias muy buenas, empresas que están haciendo un trabajo maravilloso, pero todavía son pocas, ¿no? Aunque son ya más de 100, ¿no? Pero para nivel territorial y para poder coger un volumen de trabajo relevante, pues todavía hay algunos temas que subsanar, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Faltan capacidades de montaje, capacidades de cierta industrialización, pero bueno, también somos conscientes de que todas las empresas que han empezado a trabajar en esta dirección lo están haciendo con paso firme, ¿no? Y entonces pues se consolida una forma de hacer que luego poco a poco se va introduciendo. Ojalá en 10 años pues pudiéramos reunirnos otra vez y hablar de, oye, ya por fin la madera es ese 10-12% de lo que se construye de forma natural y sin tener que estar siempre como todos cuidando tanto el ecosistema porque es todavía muy, muy emergente, ¿no? Estupendo, Emma. Pues, ¿alguna de vosotras quiere recoger? Bueno, yo Sí, puedo Elena. añadir desde mi visión como docente en diferentes universidades, tanto en Madrid como en Barcelona. Por mi experiencia, por lo que veo, efectivamente estoy con Begoña, que el interés de los estudiantes por la madera es enorme. O sea, de hecho, yo diría que más de la mitad de los proyectos que ahora se presentan en los cursos tienen la madera como núcleo central, ya sea en mayor o menor escala, pero siempre hay un uso de madera como muy
importante como núcleo de proyecto y están muy concienciados y la valoran mucho y todo. Por tanto, yo creo que de aquí a 10 años que preguntabas, Carla, o sea, yo creo que ahora que la industria acompaña, porque también se ha desarrollado muchísimo en España y va a acompañar la industria, yo creo que va a ser exponencial este crecimiento. Pero yo creo que tanto como docentes como arquitectos tenemos una responsabilidad muy grande, porque yo creo que con madera no es simplemente otro material. Yo creo que es un material con unas características distintas con los que venimos trabajando, a otros materiales tradicionales. Yo creo que hay que conocer esas características y hay que tanto enseñarlas en la universidad a usar, ¿no?, el material de una manera adecuada, como luego construir edificios que sean acordes y o sea, lo que quiero decir es que al final tenemos la responsabilidad de que esto de la construcción en madera no sea una burbuja que termine explotando, que nos explote a todos en la cara, sino que lo hagamos todos con la responsabilidad. O sea, yo preferiría que en vez de 10 fueran 12, 15 años, pero que realmente cuando se desarrolle que sea con una estabilidad y con una base sólida que realmente haga indiscutible el uso de la madera. Por la manera en la que lo usamos en nuestros proyectos, por la manera en la que cuidemos los bosques, ¿no? Que seamos, o sea, que diversifiquemos el tipo de especies vegetales que usemos en nuestros proyectos, o sea, que desde toda la cadena de transformación, que esta responsabilidad que tenemos, que nos la tomemos muy en serio para generar esa estabilidad. Pues igual, Celsa, puedes comentar, ¿no?, por esta responsabilidad doble que tienes como, como proyectista y también como gestora. Perdón, yo creo que incluso un plazo de 10 años no es tanto. Es decir, hay un tema también educacional de clientes finales. Lo que hablabais antes del cuento de los tres cerditos. Hay mucho cliente final, mucha salud, incluso ya no hablo tanto digamos, del cliente público, ¿no? Que es decir, que sí que ahí pues tienes que tener una serie de requisitos. Os hablo más pues de clientes privados, que creo que se va, bueno, o sea, quiero pensar que también se educa mucho por el ojo, es decir, a la gente le cuesta mucho, si ahora le planteas, porque nos está pasando, ¿no? Con pues a lo mejor unifamiliares o incluso proyectos que requieren, pues yo qué sé, de 20 viviendas y tal, tú planteas y dicen, es que claro, es complicado, es complicado. Y creo que eso, un periodo de 10 años sí que se puede, porque esto va como exponencial, ¿no? O sea, va a haber una serie de referencias las cuales la gente ya le entra por el ojo y dice, ah, pues qué bien ha funcionado esto. Pero para eso ya tiene que estar construido, porque en plano es más complicado. Y creo que una vez, digamos, que todo eso vaya creciendo, es exponencial. Es lo que decís del hormigón, es volver a meterlo ahí y generar que no sea algo como mira qué excepcionalidad, sino, es que aquí se construye así. Pero eso, claro, esa tradición, 10 años me parece poquísimo. Poquísimo. Pero bueno, o sea, si caminamos todos hacia eso, hacia una educación que acompañe también, no una educación, sino un cierto, digamos, interés que acompañe también a un crecimiento de una industria, a un apoyo de las instituciones, a un apoyo también pues, de los propietarios forestales, es decir, de un crecimiento, de una gestión necesaria también, que no sea solo pues para cortar ya y fuera, sino que tengamos como una biodiversidad. Yo creo que es muy positivo, no sé, pero me parece poco 10 años, no sé. Bueno. Pues igual un poco en esa línea, ¿no, Cristina? Porque en el bosque cuando se habla de siglos casi, ¿no? Más que de décadas o si no más. ¿Cómo lo ves tú? Pues bien, yo estoy de acuerdo con vosotras y me gusta mucho lo que comenta Celsa, de que pocos serán 10 años. Yo creo que también veo esperanza y de que, de hecho, va a coger velocidad, porque al final
tenemos todos los ingredientes, ¿no? Todos los agentes que estamos relacionados desde el bosque, ¿no? Hasta el producto final, ¿no? Hasta ese edificio de madera. Tenemos todos los ingredientes para poder hacer que esto pues, coja velocidad. Que hay muchos inputs, que hay muchas cosas todavía, ¿no? Que hay que mejorar, por supuesto, pero yo creo que hemos avanzado mucho en todas estas décadas y tenemos gran oportunidad. Por parte de la gestión forestal, de la propiedad forestal también, decir que uno de los grandes hándicaps que ha presentado Celsa es la propiedad privada, ¿no? Y pequeña, que también, bueno, en Galicia también es que buah, tenéis ahí que no veas, pero en Cataluña pues también más del 70% de nuestros bosques pues son privados, ¿no? Entonces, por un lado, sí es verdad que hay hoy en día ya muchas asociaciones de propietarios forestales aquí en Cataluña, pues que todo esto que ayuda, apoya, ¿no? A mejorar esa gestión. Pero sí que, y estaréis de acuerdo conmigo, en que es súper importante y es algo que estamos haciendo precisamente en este foro y desde las universidades, etcétera, pues de ver pues todo el ciclo, ¿no? Lo importante que es de ver desde donde sale el árbol en el bosque hasta que finalmente tenemos el edificio de madera. Tan importante no solo para profesionales, sino para la sociedad también, porque hoy en día, y nos pasa mucho esto en el sector forestal, que creo que también es porque hay que mejorar esa comunicación por parte también del sector forestal, que bueno, estos serían ya otros temas de debate, pero todavía nos sucede, ¿no? Que desde la sociedad se ve la corta de un árbol como un crimen, cuando realmente las cosas bien hechas y con objetivos de sostenibilidad, biodiversidad, etcétera. De hecho, es imprescindible la gestión para la conservación de los bosques, ¿no? Entonces, es como que algo que tenemos que hacer todas juntas es poder educar, difundir toda esa cadena de valor, ¿no? Y que al final pues es una aportación de valor que hacemos todos los sectores y agentes implicados en ello a la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí es un punto importante. Pues sí, muchas gracias, Cristina. Ahora no sé si desde el público también alguien quiere aportar alguna pregunta. Nos han escrito en el chat una pregunta. Ah, no lo... Ah, vale. Pablo No Rojas lo he Quesada. visto. Ujú. Pues dice, hola experta, siento que la madera está en la misma frecuencia del uso del bambú. ¿Pueden estar en la misma categoría? ¿Existe en España un código de construcción para la madera? En realidad son dos preguntas. No sé si hay alguna más antes de ir a las respuestas y luego vemos quién quiere contestar. Bueno, el código técnico tiene el documento básico de seguridad estructural de maderas, que a partir de 2006 es la primera vez que se regula la construcción con madera. Entonces sí que hay un código técnico. Y respecto a bambú, yo aquí poco veo que se haya utilizado el bambú, que es un material con muchas posibilidades. Es verdad que en otros países como Colombia, Ecuador, Perú, tienen guías, incluso tienen códigos de construcción y de cálculo estructural. En Colombia creo que tenían un código especial para bambú. Aquí no, desde luego. Lo único que se contempla es con madera en general, madera maciza, de las frondosas, las coníferas y la madera laminada encolada. Pero bueno, ya es algo. Desde el 2006 ya tenemos una regulación en ese sentido. ¿Alguien más quiere contribuir? Pues si no hay más preguntas o de parte volvemos a las expertas, como decía Pablo. Si os ha quedado algo entre vosotras que os gustaría preguntaros, si no, os pregunto yo una última pregunta. No parece ver, no, veo que no. En realidad, mi pregunta, ¿alguien quiere hablar? Es que escucho una voz, pero no, nadie quiere hablar. La verdad es que mi pregunta tiene que ver con lo último que comentaba Cristina
que es un caso que me ha pasado esta semana, todavía la gente te dice, pero me estás diciendo que quieres construir de forma sostenible y después veo que hay una foto de una corta de un árbol. ¿No es contradictorio? Y esto te lo dice gente con, o sea, con formación, o sea, vamos. ¿Qué hacemos para combatir esto? Y con esto quizá cerramos, o sea, esta cuestión de la difusión, o sea, en una palabra, en una frase, cada una de vosotras, y ya para cerrar, ¿cómo trabajamos para la difusión de estos mitos y de estas falsas creencias? Hombre, yo creo que el movimiento se demuestra andando, entonces cuantas más experiencias haya, es verdad que la función ejemplarizante que tienen las administraciones en este sentido está funcionando. El otro día tuvimos una jornada en Valencia que unieron empresas públicas de toda España y es impresionante ver lo que están haciendo las empresas públicas vascas, la Navarra, Nasubinsa, Visesa, lo que está haciendo el IMAP en Cataluña, el Incasol. Cuando ellos abren el camino, pues yo creo que... Y lo bueno es que hay promotoras privadas ya que también han entrado en esta línea, la han visto como un mercado de oportunidad. Entonces, cuando ya no solo están las administraciones, sino cuando los privados, por ejemplo, aquí en Alicante se ha construido por una promotora privada que ha tenido bastante impacto, con madera con CLT, y han empezado, lo han vendido enseguida y han empezado ahora otra en un pueblo cercano aquí, en Godella, en Rocafort, perdón, cercano también a Valencia. Entonces ahora mismo hay 3 edificios en construcción de viviendas promovidos por empresas privadas, promotoras privadas y además promotoras potentes, que no es un caso que muchas veces estas experiencias se quedan, o son de la administración pública o son de algún privado pequeñito que... No, grandes promotoras están entrando en este mercado. Entonces, no sé, yo veo esperanza por ahí. Y eso ayudará a que la gente lo vea y lo entienda ya como a tomárselo en serio. Pero ya no solo la sociedad en general, sino los mismos profesionales, que falta hacen. Elena, desde tu punto de vista. Bueno, yo simplemente por cerrar que, o sea, yo por supuesto soy muy optimista con cómo va a evolucionar el sector de la madera en este país. Yo creo que desde los ciudadanos, los usuarios, y luego, por supuesto, las administraciones públicas y el impulso tan potente, ¿no? Y no solamente para promover en construcción, sino todo el impulso que están haciendo también de la gestión forestal, ¿no? La vinculación con lo rural. O sea, yo creo que hay muchísimas iniciativas que con mucho interés y muy potentes, ¿no? Y cada vez la concienciación ciudadana lo apoya más, por tanto eso es fundamental. Pero bueno, luego alabar los labores de Más Madera, de Forested y ¿no? Todas estas asociaciones que hacéis, que concienciáis, bueno, que impulsáis, que promovéis y sobre todo que rompéis prejuicios, porque sigue habiendo un montón de prejuicios. O sea, estabais hablando del tema de algunos prejuicios que habéis nombrado, pero bueno, hay un montón, ¿no? O sea, está el tema de la deforestación, ¿no? Lo de talar un árbol, que todavía lo siguen preguntando, a la gente le sorprende mucho, pero está el tema del fuego, del mantenimiento, de la durabilidad. O sea, son tantos los prejuicios, o sea, ha hecho tanto daño, ¿no? La idea de bueno, esta relación de la madera con la chimenea o con no sé qué, o sea, lo tenemos tan vinculado en la cultura, ¿no? En este país, con ciertos aspectos que no son compatibles con, ¿no? Que en el imaginario colectivo no es compatible con la construcción, que hay que romperlos. Pero yo creo que entre todos y con este amor, ¿no? Que citaba Celsa, que me ha encantado, ¿no? El amor que al final todos los que trabajamos con madera amamos el material, y yo creo que al final generamos entre todos unos vínculos alrededor del material que o sea, que esto o sea, se va a impulsar y va a crecer exponencialmente, y con y eso, y que asumamos la responsabilidad que tenemos para que crezca de manera sostenible. Pues Celsa, ¿cómo se transmite ese amor entonces?
No lo sé, supongo que desde cada uno desde su posición o su punto de vista es complicado. Yo, por ejemplo, desde pequeña es que he vivido eso, pues yendo los sábados al monte, viendo como un poco todo cómo te acabas encariñando, ¿no? Porque ves cosas que van creciendo igual que creces tú y que de repente dices, ostras, pues todo esto se ha convertido en lo que está ahí guardado y tal, y ahora vuelve a empezar, tal, y es como, no sé, apasionante, voy a decir. Quizás la gente dice, pues no, pero bueno. El tema es, yo creo que cada uno desde nuestro, digamos, de la manera que tenemos de aportar, pues podemos llevarlo a cabo, ¿no? Si tú, pues eso, tienes unos clientes o tienes unos proyectos en los que también tú eres capaz de transmitir. Es decir, probablemente si ahora mismo le planteas, pues vamos a hacer y la estructura va a ser hormigón, tal o tal, te van a decir hormigón. ¿Por qué? Porque punto, porque es más sencillo, porque no me lío y tal. Pero si quizás todos vamos con el discurso de qué maravillas, que lo vais a notar, es que son otras condiciones completamente, irá calando, ¿no? Poco a poco, y eso podemos ir dando el discursillo a esas personas también, no sé, es como se me Sí, ocurre, ¿no? Cada uno en su no, posición transmitiendo esa, sí, esa responsabilidad. pero, sí, pues Emma, por tu parte. Sí, bueno, así para cerrar, ¿no? Y entendiendo la gestión forestal sostenible como lo que es, ¿no? Que es un sistema que vela por la correcta gestión forestal y que ese monte está supervisado, cuidado, vigilado, que se genera biodiversidad. Yo creo que de lo mejor que le puede pasar a un árbol que completa su ciclo es que se tale para usar en construcción, porque estamos sabiendo que ha completado su ciclo vital a 25, 20, 30 años, es decir, se ha podido mantener en el monte de forma sana durante todo ese tiempo y cuando se tala, pues es una madera de una calidad suficiente para incorporarse a un edificio. Como seres humanos necesitamos protegernos porque nacemos desprotegidos y construir el hábitat humano requiere utilizar materiales, ¿no? Entonces, incorporar madera a la construcción implica que por lo menos, que es lo que nos piden las garantías, de otros 50 años esa madera va a estar en uso e incluso si se llega a desmontar ese edificio, todavía esa madera va a seguir siendo útil para construir el hábitat, sea a través de la trituración para hacer otro tipo de materiales, sea con la reutilización de esos materiales para otros edificios, con lo cual, pues bueno, también estaremos garantizando a todas esas personas que están velando porque esa materia forestal se esté generando de la manera más adecuada, que exige pues, muchos conocimientos y muchas horas de trabajo. Estamos velando porque al final pues, ese legado se transmite, ¿no? Y yo siempre hablo con los compañeros forestales y muchos me dicen es que nosotros somos conscientes de que iniciamos trabajos que nunca vamos a ver su finalidad porque son 30 años de gestión, ¿no? Entonces siempre tienen muy integrado contrariamente a lo que sucede a lo mejor con la arquitectura, que sí, un proyecto, pues desde que lo diseñas hasta que lo construyen, pueden pasar 3, 5 años, lo puedes visitar en uso, pero en la gestión forestal estamos hablando de ciclos de 20, 25, 30 años, con todo lo expuesto que están esas masas forestales a la adversidad, con lo cual, que si el árbol llega, pues es que es un triunfo, ¿no? Antes cuando se iba a cortar, ¿no? Y coincido con Celsa en esta experiencia más cultural nuestra, ¿no? Cuando se iba a cortar un árbol al monte era pues algo a celebrar donde participaba toda la comunidad, es decir, un acto de construcción de hábitat humano, ¿no? Y también para agradecer, ¿no? A los que nos han dado esa posibilidad. Y hay que saber que siempre con la gestión forestal sostenible, cuando talamos un árbol estamos plantando otro. Y lo importante es que llegue vivo a ese fin de ciclo, ¿no? Porque como seres vivos que son, también están expuestos a morirse por otro tipo de circunstancias, ¿no? Con lo cual sí que hay que desterrar esos mitos, ¿no? Y celebrar que cada vez que se corta un árbol es que mucha gente ha colaborado a que eso sea posible y darle el mejor uso posible, ¿no? Que en la construcción, entiendo, pues quedará ahí como un legado que se puede contar la historia. También nosotros participamos, por ejemplo, o utilizamos la herramienta que ha generado la Xunta para hacer este tema de trazabilidad, porque estas historias se cuentan, pero luego en el detalle, pues sí que hemos hecho con algunos proyectos, pues los hemos metido en esta herramienta, en Fortran, entonces la persona que al final habita esa casa puede consultar de forma pública de dónde se taló ese árbol, quién lo cuidó, por qué fases pasó hasta ser transformado en su proyecto, en su vivienda, ¿no? Con lo cual también de esa forma estás vinculando a toda la cadena en el uso del material.
Muchas gracias, Emma. Tomamos nota. Cristina, creo que en 1 minuto, porque es lo que nos queda de tiempo, Bien. escuchar tu conclusión. Ahora están apareciendo preguntas, ahora que nos quedamos fuera de tiempo, igual podemos responder aparte, tomamos nota también de las preguntas y podemos responder por correo si les parece a los participantes. Dime, Cristina. Súper. Yo solamente decir, como las compañeras, pues eso, pues que toma de conciencia, mucho amor y pasión en transmitir todo nuestro conocimiento y todos los sectores implicados, pues toda esta cadena de valor. También me ha gustado mucho Begoña, creo que lo ha comentado, ¿no? Que también a veces falta, ¿no? Que nuestros profesionales, ha hablado de todas las profesiones vinculadas, pues también como que nos lo creamos. Y eso, toma de conciencia, divulgación, educación y yo creo que vamos por buen camino, por supuesto. Así que nada, ahora que vaya pasando el tiempo y nosotras al menos ya vamos ahí sembrando y sobre todo gracias a foros como este, que es de agradecer. Perfecto, pues puntualísima. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por vuestras intervenciones y por el cariño con el que habéis hablado de este tema y creo que por eso, o sea, continuaríamos hablando, ¿verdad, Laia? Que de verdad que es súper inspirador. A la pregunta que aparece brevemente solo sobre si es factible utilizar madera CLT para construir pequeños hábitats, casas de menos de 40 metros cuadrados, le invito a que vea el proyecto del IAC Baidaura de un microhábitat en el que hay CLT, por supuesto. O sea, obviamente esto abriría quizá otro debate sobre los modos más eficientes de utilizar la madera, en el que participaríamos también encantada. Y nada, de verdad, muchas gracias a todas y seguimos en contacto porque en estos 10 años nos quedan todavía muchas cosas por hacer. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. Gracias. Muchas Hasta luego. Muchas gracias. gracias.